ver con la ley, y como en este caso, en el día de hoy, la exposición tiene que ver con la inseguridad y el derecho penal, la legítima defensa y el exceso. Antes de hacer la presentación de los participantes, quiero explicarles quiénes somos en realidad la gente de Legar. Somos una organización universitaria. Tratamos de que la facultad llegue a todos los alumnos en forma igual, no solamente en las capacidades de estudio y en los medios para estudiar, ya sea todo lo que tiene que ver con la bibliografía y con el transporte primordialmente. Esa es nuestra punta de lanza, tratar de lograr el boleto estudiantil de la misma manera que está instaurado en Capital Federal. Por otra parte, estamos tratando de extendernos, y así lo estamos haciendo en otros municipios del Gran Buenos Aires, por ejemplo, en La Matanza, en San Martín, en Lomas de Zamora, y pretendemos que se siga expandiendo, es decir, llevando nuestras ideas a la mayor cantidad posible de gente y esperando las próximas elecciones estudiantiles, que todavía no tenemos una fecha definida por el tema de la pandemia. Pretendemos sumar más gente. Todas aquellas personas que quieran sumarse son bienvenidos, y desde ya agradecemos a todos los que lo han venido haciendo durante los últimos 3 meses. Dicho esto, vamos a dar la presentación formal de los expositores del día de la fecha. Por un lado, el doctor Walter Gangi, que es abogado recibido en nuestra facultad, es asesor de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur, es docente de la Facultad de Derecho y también es docente de la Universidad Nacional de La Matanza, en las asignaturas de Teoría del Estado, en la UBA, la formación del Estado argentino, también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Derecho Privado de Familia y Sucesiones, el Derecho Político, materia que da en la Universidad de La Matanza, y el curso de CPO, Medidas Cautelares en el Derecho de Familia, que también lo brinda en la Universidad de Buenos Aires, concretamente en la Facultad de Derecho. Es además conductor del programa radial Gangi 2020, es un programa que va por Radio El Provincial, que es una radio online, los días jueves, viernes y domingo a partir de las 17 horas, y desde ya los estamos invitando a escucharlos. Van a escuchar temas que tienen que ver con la actualidad y la problemática que todos los argentinos atravesamos en este momento histórico. Además, el expositor principal del día de la fecha es el doctor José Luis Ferrari. Él es abogado penalista, es panelista del programa de Chiche Hellum y fuente informativa sobre derecho y sobre los casos más relevantes que tengan que ver con el derecho en muchos programas de televisión. Vamos a tener el gusto de que pueda exponer durante 40 o 45 minutos. A partir de allí vendrá el tiempo de las preguntas, a los que desde ya los invito a que las realicen en forma particular, o si no, a través del chat, como les resulte más cómodo a ustedes. Dicho esto, le doy la palabra entonces al doctor Walter Gangi para hacer la presentación del día de la fecha. Muchas gracias. Hola Gustavo, muchas gracias por la presentación. Hola a todos y todas, gracias por estar nuevamente acá. Ya llegó nuestro invitado, Gustavo. No lo veo. A ver. No lo veo en el chat. No, todavía no, Walter. Todavía bueno. No. Vamos a esperar un ratito entonces a que llegue el invitado, que debe haber tenido algún retraso antes de empezar a hablar. Perfecto. Seguimos, Gustavo. Bueno, nada, con respecto a lo que somos, decirles que pretendemos una universidad igualitaria,
no solamente durante la etapa de estudio, sino posteriormente, es decir, cuando uno ya tiene el título y se hace difícil ingresar a una fuente laboral. Hoy en muchos casos la justicia tiene que ver con puestos que están referidos a parentescos o algún sindicato que tiene que ver con la gente del derecho, que acaparan un poco esas posibilidades, negándoselas a aquellos que desgraciadamente no tienen ningún tipo de contacto. Así que bueno, vamos a esperar unos minutitos para después sí comenzar con la exposición, apenas el invitado de hoy se conecte. Aguardamos un segundito. Ahí ingresó Gustavo. Buenísimo. Bueno, entonces, si está Walter, para que proceda con la presentación. No lo alcanzo a ver si... Se acaba de retirar un ratito Gustavo. Bueno, esperamos un minuto que se reconecte Walter para comenzar con la charla del día de la fecha. Bueno, allí veo al doctor José Luis Ferrari. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida. Hacemos una pequeña presentación a cargo de Walter Gangi y después le damos la palabra a usted. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Bueno, gracias Gustavo otra vez, gracias otra vez. Hola y a todos y todas. Bueno, hola José Luis, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá con nosotros. Nos habías asustado un poquito. Creíamos que te alcanzo a oír, algún problema de conexión o algo de eso. Bueno, bienvenido entonces José Luis. Gracias Gustavo por la presentación y muchas gracias a todos y todas los presentes en el día de hoy, en el que el doctor va a exponer sobre un tema tan importante y además tan cotidiano como es el tema de la inseguridad. Seguramente vinculado, como lo titulamos, inseguridad y derecho penal, visto desde el ángulo de esta especialidad, nuestra especialidad y la especialidad a lo mejor de muchos de ustedes en la profesión. Un tema que es realmente relevante, pero que sin duda en los últimos tiempos hemos visto que se encuentra vinculado muy estrictamente con la cuestión de, que también lo hemos subtitulado el día de hoy, de lo que es la legítima defensa y el exceso de la legítima defensa, sin dejar de lado que más allá de que hablemos en algunas ocasiones de legítima defensa y a veces del exceso de la legítima defensa, que cuando uno se pasa de la raya, digamos, de lo que el código permite, digamos, como es una especie, de permiso para matar en determinadas circunstancias. Obviamente, el homicidio es un tipo penal contemplado en nuestro código que tiene diversas modalidades y penas que van desde los 8 a los 25 años, básicamente, y que esa graduación muchas veces depende de la interpretación de los jueces una vez concluido el juicio oral.
Por eso, cuando hablamos de inseguridad, nos podemos encontrar frente a la figura de homicidio, más allá de que obviamente el tema de inseguridad viene seguramente atado, viene de la mano, ¿no?, de los delitos de robo en sus diversas modalidades, pero que, bueno, en los últimos tiempos han terminado con homicidios. Y hemos escuchado más recientemente y con mayor frecuencia la cuestión de la legítima defensa, que debe tener una interpretación muy estricta, digamos, ¿no? Porque también tiene otras interpretaciones. Recordemos que hace un tiempo atrás teníamos, y no hace mucho tiempo, en el gobierno anterior, veíamos a lo mejor como una ministra de Seguridad, como un presidente felicitaban a un policía que le había dado muerte a una persona que había intentado cometer un delito. Digamos, entonces, ¿qué pasa con esta cuestión cuando la persona ve esto, un ciudadano común ve esto por televisión y tenemos, uno consume lo que en algunos momentos se dice a través de los medios, ¿no es cierto? Pero fíjense, si esas personas consumen, a lo mejor porque no tienen un conocimiento pleno del derecho o tienen un conocimiento muy vago de todo esto, consumen lo que los medios, ¿no es cierto?, de alguna manera le hacen llegar a través de sus sensaciones, a través de sus sentimientos que se provocan a partir de esos acontecimientos que se producen en la vida cotidiana y que podemos vincular directamente con la cuestión de inseguridad. Sensaciones, pueden ser mayor la inseguridad o menor, pero volviendo al tema que fue tan relevante en el sentido de dio diversas interpretaciones, pero que creo que quien conoce un poco el derecho y conocía, me estoy refiriendo al famoso caso Chocobar, quien vio, porque lo vimos por televisión, lo vimos en las redes, vimos cómo fue el hecho. Ya no era que solamente se hablaba de un trascendido o leíamos en un par de líneas o alguien nos comentaba, no, se veía como en una película cómo había sido prácticamente el hecho. Podemos llegar a algún tipo de interpretación por algo que puede ahí no verse en pleno, pero digamos, quienes estamos más vinculados al derecho nos dábamos cuenta que hay algo estaba mal, ¿no es cierto?, que estábamos dando una excesiva licencia para matar, y nosotros no tenemos vocación de Texas, no tenemos la vocación, ese tipo de vocación que se nos quería de alguna manera como vender, por así decirlo. El que quiera andar armado, que ande armado, decía la ministra, ¿no? Y vos sabés que esto pasa, vemos en las películas, y realmente pasa en el estado de Texas, es muy común. La gente en Texas anda armada, tiene ciertos permisos legales, pero también tiene ciertas consecuencias. Ojo que Texas es un estado que tiene pena de muerte y se aplica muy severamente, ¿no? O sea que es otra idiosincrasia, es otro el juego al que uno se presta. Nosotros tenemos una idiosincrasia muy particular, una tradición, ¿no?, donde el monopolio de la fuerza está totalmente en el poder del Estado. Entonces nos parecía raro que alguien venga y te diga, mira, el que quiera andar armado, que ande armado, el que quiera defenderse y matar, que mate, después lo interpretaremos. Pero para mí, a mi modesto entender, el caso Chocobar no era un caso de legítima defensa, ni siquiera era un caso de exceso de la legítima defensa. Estábamos ante un homicidio claramente, pero por eso hay que tener en cuenta en este momento en que, como vimos algunas clases atrás, algunas jornadas atrás, se están cambiando algunas modalidades, pero algunas modalidades postergadas, porque digamos, no es que a alguien se le ocurrió ahora decir, che, bueno, ¿por qué no hacemos juicio por jurados? No, bueno, hace muchos años, 170 para ser exacto, 167 si quiere que sea más exacto, al constitucionalista, aquel que tuvo el poder constituyente originario en sus manos y sancionó una constitución, nos guste o no nos guste, porque podemos discutir la cuestión historiográfica después, que se trata de una constitución implantada, que nos trajeron de Estados Unidos, y alguien dijo, bueno muchachos,
retocada un poquito por Alberdi. Ahora ustedes adáptense a esto. Contrariamente a lo que es el camino del constitucionalismo, digamos, ¿no? Porque, a ver, a los norteamericanos nadie les implantó una constitución, todo lo contrario. Ellos se reunieron en Filadelfia y casi como una cuestión de laboratorio crearon su propia constitución a partir de su propia idiosincrasia y de ideas de la época, ¿no? Hicieron una transformación histórica que fue extremadamente magnífica, y esto no se trata de que uno sea pro-yanqui o anti-yanqui, sino que hay que reconocer la labor que se realizó en Filadelfia ya en aquellos años 1787, y se entra en vigor en 1789, que es la Constitución, que después fíjense la influencia que va a tener en Occidente como en nuestro país. Pero para el caso nuestro, que nuestra idiosincrasia era completamente distinta, pasó a ser una Constitución implantada. Ahora ustedes no vamos a hacer una Constitución que se adapte al pueblo, sino que ustedes se van a adaptar a esto, ¿no? Y ahí surgen muchas cuestiones con el Martín Fierro, donde aquel hombre originario pasó a ser extranjero en su propia tierra, pero bueno, esto es puramente anecdótico respecto de lo que quería decir, que finalmente en aquel momento ya se escribió que debía incorporarse el juicio por jurados. ¿Y qué pasó? Nunca se hizo, porque es como que le tenemos miedo a todo eso, ¿no? Entonces, seguimos todavía diciendo, y se ha dicho acá, no, pero si hacemos un juicio por jurado, dice alguien, tenemos que hacer que ese jurado, por lo menos, sea integrado por estudiantes de derecho. Una locura. Eso no es otra cosa que decir que vamos a calificar el voto. No, pero escúchame, entonces el que va a votar, que por lo menos tenga la secundaria completa. No, porque si no va a votar cualquier cosa. Entonces seguimos pensando en esto. Es una institución postergada. Comienza a introducirse con distintas modalidades híbridas en algunos casos, y nosotros conocemos a lo mejor, el ciudadano común conoce el juicio por jurado de Estados Unidos, ¿no? Aquel que tiene 12 ciudadanos elegidos de la comunidad, y que van a ser los que van a determinar si es culpable o inocente, ¿no? Entonces ya no va a haber cuestiones de derecho, y eso estamos estableciendo acá. Entonces por eso decimos, Pepa, pero ¿qué pasa? No va a ser lo mismo resolver una cuestión, estamos hablando del tema puntualmente de la inseguridad y lo que trae cuestiones de legítima defensa, trae cuestiones de exceso de la legítima defensa y trae homicidios también, ¿no? Porque puse el ejemplo de Chocobar, cada uno que saque su propia conclusión y que lo fundamente jurídicamente como quiera. Esa es mi opinión. Pero, digamos, ¿qué pasa? Ya si nos encontramos que tenemos la posibilidad de que X persona sea juzgada por un tribunal convencional, nos adelantamos a decir que las posibilidades van a ser X. Pero ahora, si esa situación va a ser juzgada por un juicio, por un jurado de ciudadanos, el resultado puede llegar a ser otro. No nos olvidemos que en ese híbrido que mencioné tenemos jurados que están integrados, creo que le llaman escabinos, que están integrados en forma mixta, ¿no? Están integrados por ciudadanos y además por gente del derecho, que no estoy de acuerdo. Yo estaría más de acuerdo en la forma clásica del jurado, y obviamente hoy con con el cumplimiento de la regla de género, ¿no? Mitad y mitad en proporción. Pero más allá de eso, es la gran preocupación hoy, ¿no? ¿Dónde está esa línea? Jurídicamente creo que entendemos, ¿no? Y lo podemos fundamentar, y el doctor Ferrari lo va a hacer mucho mejor que yo, fundamentar dónde está esa línea que divide si me pasé de la raya o no, si fue legítima defensa o no, ¿no es cierto? Y después vendrán los atenuantes, si hubo algún tipo de emoción violenta o alguna otra circunstancia. Pero lo cierto es que yo creo que la gran división se marca hoy en quién va a resolver la cuestión. Entonces, parece que la opinión pública y los medios también nos llevan hacia eso. ¿La inseguridad existe? Existe. Que muchas veces se exagera sobre la inseguridad completamente, que es producto muchas veces de situaciones políticas, no cabe ninguna duda, pero digamos, las situaciones particulares, en particular, que tiene que resolver el derecho penal, no se pueden postergar ante esas cuestiones. Si el hecho se
se perpetró en determinada época, va a tener determinado tiempo para su juzgamiento, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión política, que no se puede postergar tampoco, y que a lo mejor sí es culpable de muchas de estas cuestiones que llevan a la inseguridad, deberá ser revisada por quien deba ser revisado, pero el derecho penal debe actuar, ¿no es cierto?, en distintos momentos con todos sus matices. Entonces, bueno, a partir del tema de la inseguridad, por eso hablamos de la legítima defensa y el exceso, y nos olvidamos del homicidio, surgen estos planteos entonces, y ustedes recuerdan, porque fue hace muy poco, el caso de dos jubilados, ¿no? ¿Se acuerdan? El jubilado de Quilmes y el jubilado de Mar del Plata. Dos personas, digamos, que reúnen más o menos la misma entidad, dos personas mayores, dos personas, por eso menciono, dos personas jubiladas, en un intento de robo que le da muerte a la persona que había intentado robar. La cuestión pasa por lo siguiente, ¿no? Uno de ellos encuadraba, parece que perfectamente, en la cuestión de legítima defensa. El otro, que quedó con prisión domiciliaria, que se tuvo que mudar, que creo que fue el jubilado de Quilmes, porque la persona a la que le había dado muerte vivía cerca de la casa, y bueno, por temor a las represalias sucedieron estas cuestiones. En esa cuestión fue la resolución, al menos, digamos, el provisorio, digamos, ¿no? El prima facie determinó que había sido un homicidio. Después veremos en qué grado está, pero vemos que hay dos situaciones muy parecidas que están dando dos aristas distintas en la resolución, ¿verdad? Y por eso digo, como hablábamos antes, porque también estaba el caso de aquel médico de San Martín, ¿se acuerdan que el jurado había resuelto de una manera favorable? Entonces se habló mucho de esto, de lo que vuelvo a redundar en el tema, se habló mucho respecto de estos jubilados, quién iba a resolver esta cuestión, ¿verdad? Entonces, bueno, y cuando hablábamos de quién iba a resolver esa cuestión, nos imaginábamos o hacíamos la hipótesis de qué resultado iba a tener si resolvían unos jueces o resolvía un jurado, ¿no? Y como lo vimos hace unas semanas atrás, vemos que el planteo que tiene que hacer el abogado defensor en esos casos va a ser muy distinto, porque una cosa es convencer al jurado y otra cosa es plantear fundamentos jurídicos para los jueces, ¿no? En este caso, la cuestión va a ser distinta. Claro está que todavía esto no está consolidado y el acusado, a través de su defensa técnica, es quien tiene la posibilidad de optar por quién va a ser juzgado. Si en algo me equivoco, José Luis, vos me vas a poner en autos, ¿eh? Así que ahora le voy a pasar la palabra al doctor para que se pueda manifestar sobre este tema que es tan importante. Yo veo también con gran preocupación, o sea, lo vi con gran preocupación, ahora es como que me armó esa cuestión que nos había preocupado tanto del gobierno anterior y que se menciona al principio de estas palabras, y era que desde el propio Estado se incentivaba la idea de que, bueno, que cada uno se arregle como pueda, ¿no? Y nos llevaba a una especie de lejano oeste. Y dije también en un principio que no es nuestra idiosincrasia, por ahí no veo, en términos generales, no lo vemos, más allá de cualquier gresca, de cualquier cuestión que pueda provocar muertes en distintos lugares, no es de la cotidianeidad argentina de que la gente ande armada y se ande matando por la calle. Más allá de todos los hechos de violencia que existan, digamos, pero a nadie se le ocurriría, bueno, yo me calzo la 38 y salgo a la calle a ver qué pasa. Bueno, y por eso no fue muy bueno, ni fue bien recepcionado, creo que por los hombres del derecho, lo que había sucedido en aquel momento, tanto con dos personas del gobierno, de la importancia que tenía en ese momento el presidente y el ministra, nada más y nada menos de seguridad. Después, bueno, José Luis seguramente nos va a hablar de un tema que él conoce profundamente, que es la cuestión de los medios, porque él de hecho está en un programa y en un canal que es muy visto, y cuál es la influencia que tienen los comunicadores sociales respecto de esto. ¿Qué pasa? ¿Qué influencia tiene no solamente sobre la opinión pública, sino qué influencia puede llegar a tener en un jurado? Y lo que es
para el otro lado. ¿Qué influencia pueden tener los medios y estos comunicadores sociales, formadores de opinión o líderes de opinión, como lo quieran llamar, sobre los jueces? Si puede existir algún tipo, digamos, de influencia a partir de lo que se piensa en los medios, ¿no? ¿Qué pasa cuando te aparece un Feynman y te dice, este nos jode más, uno menos, ¿no? Y tantos otros que piensan de la misma manera? ¿Cómo influye eso en el ciudadano común? ¿Cómo influye en alguien que puede tener algún sentimiento provocado por algún hecho que le pasó, que puede ser realmente grave, ¿no? Y que de alguna manera despierta esa sensación o esa necesidad de venganza, y le arrebatamos al Estado el poder punitivo y lo queremos llevar a un estadio anterior, digamos, a lo que llamábamos nosotros la venganza de sangre, ¿no? Por eso, a partir de eso, o sea, a partir de John Locke se le arrebata, digamos, ¿no? Lo único que se le arrebata en un Estado liberal al ciudadano es la facultad de hacer justicia por mano propia, ¿no? Entonces le arrebatamos el poder de ejecución. El Estado es aquel que va a dirimir las cuestiones, porque antes, digamos, claro, en la teoría esta de la evolución, la teoría del estado de naturaleza, era el hombre el que hacía justicia por mano propia y arreglaba todas las trompadas y a los tiros, digamos, y lo trasladaríamos al tiempo actual. Entonces había que extirpar de la sociedad ese problema que se generaba a partir, digamos, de que cada uno se las arreglaba como pueda. Entonces, diciéndole ahora a la gente, a través de los medios, a través de los políticos, a través de, cuidado, a través de los profesores, y me atrevo a decir hasta de profesores universitarios, porque cualquiera tiene su opinión formada. Y yo recuerdo que no lo voy a mandar en cana, pero en la facultad, cuando salió el caso Chocobar, había muchos que se manifestaban a favor, enérgicamente, ¿no? De lo que habían dicho los medios, y obviamente en ese momento el presidente entonces, la ministra y otros funcionarios más. Tal vez muchos de ellos no sean de la especialidad penal, entonces no lo asimilen, digamos, introduciéndose dentro de una línea jurídica. A lo mejor lo hacían un poquito desde el barrio, desde el barro, pero es grave porque, digamos, hay ciertos personajes dentro de la sociedad a los que la gente sigue, ¿no? Profesor universitario, un abogado, el abogado del barrio, el abogado de gran estudio, el abogado que está en la tele, el periodista, el comunicador social, y los líderes de opinión, de distintas índoles, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se transmite, porque muchas veces eso nos lleva a tomar decisiones no del todo correctas y que pueden traer consecuencias disvaliosas. Y muchas veces, obviamente, la reacción que puede tener una persona que puede provocar un homicidio, por ejemplo, puede tener diversas aristas y diversos finales trágicos, ¿no? Entonces hay que pensar mucho en este sentido todo lo que rodea a la inseguridad, y desde mi punto de vista yo estoy, por un lado, a favor del monopolio del Estado, que nadie salga a hacer justicia por mano propia como se pretendió en algún momento. Por otro lado, me gusta, me seduce la idea del juicio por jurados, pero no híbrido, en un modo que creo que va a cambiar la justicia. Y también con esto de la reforma judicial, aprovechando que el miércoles que viene vamos a hablar precisamente en la nueva reunión sobre reforma judicial, veo que va a haber unas cuantas modificaciones y que se trata de llevar, ¿no? Nuestro sistema definitivamente a un sistema acusatorio, ¿no? Nosotros tenemos un sistema que se llama inquisitorio porque deriva de la Inquisición, ¿no? De un juez de instrucción. Estoy hablando a nivel nacional, ojo, porque alguien ahí va a levantar la mano y me va a decir yo soy de la provincia. La provincia tiene desde el año 98 un sistema acusatorio, ¿no? Que ha ido evolucionando, pero que tiene sus problemas también, ¿no? Porque muchas veces parece como que más allá de que el juez de garantías con el fiscal parece que se amalgaman en uno solo y terminan siendo algo así como un juez de instrucción compuesto por dos personas, ¿no? En algunos casos, hay casos excepcionales, pero ha ido evolucionando mucho. Esto porque cuesta, porque la idiosincrasia no era esa, nuestra idiosincrasia era otra, era
la justicia nacional que conocíamos y la justicia federal. Bien, hemos de a poco introducido en la justicia nacional y federal la mayor participación del fiscal. Había un autor que decía que el fiscal era como la quinta rueda del carro, que no servía para nada, pero digamos con las últimas modificaciones hemos visto que al fiscal se le ha dado mayor importancia, ¿no? Y claro, está que el artículo 196 permite delegarle la causa al fiscal, y que en gran mayoría de los casos se hace, pero cuando son causas relevantes parece que los jueces de instrucción no quieren no quieren liberarse de esa causa y digamos seguimos dentro del sistema viejo. Pero que parece que en estas reformas que se van a introducir está pensada la idea de un sistema acusatorio, donde hay un ministerio público, digamos, el fiscal que acusa, está la defensa que defiende, y un juez que es de garantías, que es aquel que debe garantizar, ¿no es cierto?, valga la redundancia, las garantías del derecho penal, ¿no? Todas aquellas garantías que se le debe ofrecer al acusado en función del debido proceso y el derecho de defensa en juicio. Una sola cosita para terminar, es que a todos los abogados, que, bueno, dentro de esa reforma, que se nos den más facultades. ¿En qué sentido? Que se nos ponga, digamos, en un pie de igualdad con los fiscales. No puede ser que cuando uno va a pedir, bueno, ahora estamos en una etapa en que todo es virtual, pero no puede ser que al fiscal le llevan la causa a la casa, y cada vez que el abogado defensor particular va a buscar la causa, tiene que ir con 4 o 5 custodios a hacer la fotocopia, como si vos te fueras a robar pedazo del expediente o vayas a ver lo que fueras a hacer. Bueno, eso es una cuestión personal que corre por mi cuenta, no sé si José Luis me apoya, pero bueno, a ver si nos dan a los defensores nos dan un poquito más de entidad. Bueno, creo que hablé suficiente para esta presentación. Ahora le doy la bienvenida formal y le agradezco nuevamente la presencia en esta nueva jornada de Legar a José Luis Ferrari. Gracias por estar acá, gracias a todos y todas por haberme escuchado. Muchísimas gracias. Bueno, has detallado con muchísima precisión lo que es el largo peregrinar del derecho penal, donde claramente el poder político no le encuentra la vuelta de ninguna manera a lo que es la ola de inseguridad, producto de alguna forma haber perdido dominio de la calle hace muchísimo tiempo. Cuando claramente este tipo de conductas de 10, 9,5 va a terminar con el ciudadano muerto y seguramente el delincuente puesto en fuga después que te robó. Bueno, estas cosas pasan, estas cosas son cosas de todos los días, y después te viene el largo peregrinar de la causa penal, donde escuchás a las víctimas que dicen queremos tener más derechos. Señores, los que somos abogados defensores, y vos hablaste precisamente de la provincia de Buenos Aires, donde tienen el sistema acusatorio, que no ha sido solución para nada. Porque vos fijate de la cantidad de causas que entra, qué cantidad de causas terminan. Contadas con los dedos de una mano. Donde el sistema en general termina en los juicios por juicio abreviado o termina con probation. ¿Por qué? Porque llegar a un juicio oral es muy complicado, y donde el andamiaje jurídico de ninguna manera le ha garantizado ni al imputado, ni mucho menos a la víctima, la igualdad de derechos. El imputado nunca tiene igualdad de derechos con el fiscal. El fiscal goza y hace de lo que quiere, en consonancia con el juez de garantía, que es un escribano. Entonces vos tenés que someter una cuestión a una revisión de cámara y se sientan arriba del expediente y Dios te ayude. Bien, dicho esto, vos abordaste también la reforma judicial que se está tratando a nivel nacional. Yo pregunto, están hablando de convertir los juzgados, el fuero penal económico en juzgados federales. Esto, a ver, ¿viste? Pero nadie habla de las fiscalías, nadie habla de la defensoría, la secretaría. Si vos no nombrás misma cantidad de fiscalías y misma cantidad de secretarías, es una reforma que está condenada al fracaso. Aunque ya la manifestación popular y el pueblo se ha puesto deliberadamente al frente de decir no queremos esta reforma judicial, o al menos en este momento. Serán que los ánimos están caldeados por el COVID,
pero me da la sensación de que no hay consenso político para lograr, al menos pasará en el Senado, porque el Senado tiene mayoría el oficialismo, pero difícilmente en la Cámara de Diputados pueda prosperar el proyecto que proponga el gobierno. Después, cuestiones de todos los días. Me parece que los políticos viven separados de la realidad. La realidad nos indica que hace muchísimo tiempo, pero sobre todo a raíz de lo que fue la explosión del COVID, la delincuencia ganó la calle. Y donde la policía, donde los jueces, donde los fiscales, donde los abogados, hacemos agua. Uno trabaja de esto, tengo muchísima cantidad de años en el foro penal, es lo único que hago es derecho penal. Yo hago y les señores, ustedes no tienen la menor idea de lo que pasa en los tribunales y mucho menos, por ejemplo, vos nombraste el caso del jubilado que le entraba a la casa. A ver, vos le decís, mira, hay un robo agravado en grado de tentativa por escalamiento. Escucho una abogada muy bonita, hermosas piernas, hermosa señorita, que no tiene la menor idea del derecho penal, que dice, no hay agravante por el escalamiento. Señorita, vaya, repase y vuelva la próxima semana que le voy a tomar derecho penal. Bueno, dicho esto, los abogados buscan, yo soy un tipo bajo en televisión hace muchísimos años, pero siempre traté de dar el mismo mensaje, que es lo que la gente me dice, usted siempre es el mismo, pero antes que nada, yo estoy en televisión porque soy abogado y porque he tenido una línea de conducta y porque no vendo mis convicciones y mucho menos mi pensamiento por una suma de dinero, porque yo sé que me escuchan estudiantes de derecho, me escuchan nobles abogados y me escucha el abogado que nadie le da bolilla y en definitiva vos tenés que transmitir lo que pasa todos los días, tanto justiciable como abogado. El sistema no funciona ni va a funcionar. ¿Por qué? Porque no tienen que asignar recursos. Recursos que en este momento no hay, porque si no hay para pagarle a los jubilados, mucho menos va a haber para asignarle a la justicia penal, donde estamos hablando de la justicia federal que en su amplia mayoría dirime cuestiones de funcionarios públicos que por demás está decirte que la amplia mayoría, sacando alguna honrosa excepción, no puede justificar su patrimonio. Entonces, ¿de qué me quieren hablar? Después abordaste el tema de la legítima defensa. La legítima defensa tiene tópicos que están establecidos por la ley. Tenés que ser víctima de una agresión ilegítima y tiene que haber racionalidad en el medio empleado. El jubilado de Quilmes, el señor ese que nos contaron, pobrecito, favorito, le pegaron en la casa, lo robaron una, lo robaron dos, la tercera el viejo se puso atrás de la puerta y dijo, te voy a matar. ¿Y qué hizo? Salió a la calle y lo remató. Esta es la convicción que tiene el fiscal. ¿Por qué? ¿Para qué sale a la calle? Una vez que le sobra un tiro, vos pones en fuga a tu agresor y terminó la cuestión, no tenés por qué salir a la calle. Él puede decir, yo salí a ver qué pasaba. La verdad que las cámaras no dicen mucho más que la sospecha que tiene el fiscal, sospecha que comparto, que lo liquidó en el piso al hombre que ya estaba desarmado y ya estaba vencido. Me hablaste de Villar Cataldo. Villar Cataldo fue sometido a un juicio por jurado. El abogado Pillo lo somete a un juicio por jurado porque el poder político había dicho, la víctima es el médico, el delincuente es el muerto. Y la verdad que el tipo dice, yo saqué una pistola que tenía escondida en el cantero. Nadie esconde una 9 milímetros en el cantero. El hombre la tenía encima. Y el hombre lo liquidó. Entonces, a mí, a ver, el abogado es abogado, soy abogado, pero antes que nada, vos lo que tenés que tener es honestidad intelectual. Entonces me dicen, yo me acuerdo cuando fue el tema de Chocobar, dije, el presidente, lo dije en C5N, el presidente no vio la escena de Chocobar. Yo había visto cuando lo había liquidado en el piso. Le sobra un tiro a Chocobar. Entonces, la ministra dice el día lunes, el presidente vio la cámara y lo va a recibir igual. Esto es, de alguna forma, alentar el gatillo fácil, cosa que hoy está pasando nuevamente. Con diferencia de matices, yo creo que lo que tenemos que hacer es desalentar el uso de armas por parte de los particulares. ¿Por qué? Porque el delincuente siempre te gana con el factor sorpresa. Hay una fracción de segundo, de 10 segundos, que con esa fracción de segundos ya te robó, te desvistió y vos no te diste cuenta, o te mató. Entonces, yo pregunto, si nosotros vamos a alentar el juicio por jurado, siempre fui defensor del juicio por jurado. Cuando vi El carnicero de Campana y cuando vi Villar Cataldo dije, no pienso más como esto, cambie la manera de pensar. ¿Por qué? Porque el público está influenciado por los medios de comunicación. Yo trato de dar un mensaje jurídico, a veces, obviamente, todo lo que transmitimos en medios de comunicación estamos contaminados por la ideología. Antes que nada soy abogado, hombre de derecho. Creo que los problemas se arreglan en tribunales y los tienen que arreglar los jueces, si no las pueden arreglar las partes. Pero lo que no puedo dejar de decir que antes que abogado soy cristiano.
Y es un pecado matar a otra persona. En la circunstancia que sea, puedo defenderme. La ley me da esa posibilidad de defenderme. Lo que no puedo es matarlo o rematarlo en el piso. Si está bien muerto, está mal muerto. Y la verdad es que yo no estoy capacitado para decir si una persona está bien muerta o mal muerta. Lo que te puedo decir es que tiene que haber una paridad con respecto a cuando vas a repeler una agresión. Y la verdad que si tengo que dar un consejo, le dice, señora, señor, deje la pistola, llame a la policía, y me va a decir, pero doctor, lo llamé 40 veces y el 911 no me dan pelota. Y es verdad, no te dan pelota. Pero aún así creo en el sistema, creo que si los políticos no funcionan es porque elegimos malos políticos, creo que hay un montón de gente que está capacitada para llevar adelante reformas estructurales, no demasiadas, porque tampoco hay que ser muy iluminado para decir, señores jueces, siéntese el presidente de la Corte, y de ahí para abajo dictamos normas de procedimiento, a qué tipo de proceso le damos bolilla y a qué tipo de cuestiones jurídicas las resolvemos con un juicio abreviado o con una probation. Me parece que, los estados han demostrado, por ejemplo el Foro Federal, los estados han demostrado que hemos perdido la guerra contra el narcotráfico y el consumo de estupefacientes. Señores, no llegó la hora de decir, liberamos, despenalizamos la venta de todo tipo. Después vemos quién las vende, eso no sé, ya, es una cuestión comercial, yo simplemente manejo cuestiones legales. Señores, la gente necesita anestesiarse. ¿Por qué? Y la verdad que no sé, porque creo que no pueden manejar la frustración, pero eso es una materia ya de abogados, psiquiatras, de psicólogos, no de abogados. Pero bueno, yo creo que el Estado debe de asignar prioridades, cuáles son aquellas cosas que nos generan y nos alteran la paz social, que no nos permiten vivir, que vos no puedas salir a la calle, que vos tiembles cuando tu hijo no vuelve, que vos tiembles cuando tu hija toma un taxi. Creo que estas son las cosas que debe de hacer el Estado. El Estado tiene 3 obligaciones fundamentales: salud, educación y seguridad. Si no da ninguna de las 3, señores, váyanse a la casa, inventemos otra cosa, porque me parece que cuanto menos tenemos una sarta de funcionarios políticos y judiciales que vos los escuchás, y a mí me pasa que yo estoy en Crónica, una pantalla de muchísima exposición, y yo veo tipos que se sientan a hablar ahí, que no leen el diario, y mucho menos leen la ley. Abogado, señor, ¿a qué universidad fue? Yo en la Universidad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, era mi número de documento 13, 555, 520, era Juan Pistola, no era nadie. Llegué a donde llegué producto de trabajar, no porque tengo pinta, porque soy bonito, no soy de Alessandro, ni soy Fernando Burlando, que son rockstar. Yo simplemente soy abogado. Y creo que ser un buen abogado me permitió exponer en televisión de manera didáctica clases de derecho penal, que es lo que hago todos los días. Pero cuando escucho a los políticos decir, tengo este proyecto, vos decime, ¿cuándo viste por ejemplo, a Alberto Fernández trabajar en Comodoro Pi? Era lobista, profesor de Derecho, da teoría del delito. Yo también digo teoría del delito y con Zaffaroni. Pero con esto no lo estoy menospreciando, pero vos tenés que tener tipos que hayan caminado en la calle. A vos te puede gustar, no te puede gustar que yo Fernando Burlando, puede no gustarte Pierri, pero son abogados que caminan a la calle y están en el día a día de una causa penal. Están en el fuero penal, pero preguntale a cualquier abogado civilista, que cualquiera de acá debe haber hecho, cuánto les lleva un desalojo, cuánto les lleva una causa de alimentos, cuánto les lleva una tenencia de menores. Los juicios se multiplican por años. Está bien, la justicia es el negocio de los abogados y de los jueces, pero tenés que dar alguna forma de certidumbre al justiciable, al cliente que te viene a ver, doctor, pero llevo 7, 8, 9, 10 años con esta causa. Bueno, evidentemente los abogados el tiempo no favorece porque se diluye la pretensión de punitiva, entonces terminás seguramente acordando en un juicio abreviado el juicio que seguramente te correspondería prisión efectiva. Pero el sistema no funciona y es producto claramente de un Estado vacilante, un Estado que hace agua en todas las áreas, porque vos en economía estamos cada vez peor. El gobierno anterior era el mejor equipo de los 50 años, terminó siendo un rejuntado que terminó peleando poco menos para que no lo saquen de la casa de gobierno. El actual gobierno, y yo escucho hablar cosas de decir, yo soy profesor de Derecho Penal, flaco, sos presidente, te eligieron para gobernar. No me contés un cuento, venís con una lámina a contarme, mire, el COVID sube de esta manera, flaco, me parece que vos ahí hay una cuestión que no entendés, a todos les falta exactamente lo mismo y adolecen de lo mismo. No toman colectivo, no toman taxi, no caminan por la calle y no saben lo que le pasa a la gente. Esto es divorciarte de la realidad. Cuando vos te divorciás de la realidad, nada más ni nada menos que lo único que haces es que creás un microclima. En ese microclima vos escuchás lo que te dicen, tenés un montón que dice, presidente, vamos bárbaro, y vos ves claramente si hay más inseguridad o menos inseguridad. Está claro, y los números así lo indican, de que han crecido los hechos violentos. Tenemos una pandemia de femicidios que nadie le puede dar solución. Me van a decir, doctor, pero sí, señor, mire, agarrá
tenés unidades militares vacías, recluirlos 60 días y que hagan trabajo de utilidad pública y vas a ver si lo vas domando. Y si no lo domas, lo dejas preso. Yo creo que hay a grandes males, grandes remedios. Tenemos una mujer muerta cada 27 horas. Mirá si el Estado tiene cosas para hacer. Me van a decir, pero doctor, nosotros no alentamos que la gente se junte y tenga una relación. Pero bueno, tenemos que dar alguna forma de contención a aquellas situaciones que las personas no pueden resolver. Y eso lo tienen que hacer los jueces, y eso lo tiene que hacer la justicia, y eso lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo mediante leyes que permitan que el violento, una amenaza en el contexto de violencia de género, señor, 60 días detenido. Tenés que tomar una decisión. Fíjate cómo ha pasado en Europa, que había epidemia en su momento de accidentes de tránsito y bajaron drásticamente cuando empezaron a poner penas, que el derecho penal, si no tenés miedo de cumplir con la ley, vas a tener miedo de ir en cana. Es así de sencillo. No hay mucho que pensar. Simplemente ser racional y asignarle importancia a las cosas que nos generan problemas todos los días. Accidentes de tránsito, robos y hurtos y violencia de género son cosas que las tenemos pendientes. Los funcionarios públicos y se quedan con dineros públicos y sí, bueno, creo que esto es un poco más fácil de perseguir siempre y cuando haya voluntad política, no tampoco como Bonadío, que pasaba por la puerta y te procesaba. Me ha tocado intervenir en la causa de los cuadernos y escarcelar a algunos, y el 29 de diciembre, me acuerdo, 30 de diciembre, y ya estábamos en receso, y se venía un secretario para pagar una caución, y si no venía el secretario, me fui a un juzgado de instrucción y lo denunciaba por incumplimiento de los funcionarios públicos, vino, contó la plata, me puteó en arameo, pero estos son los trabajos que hace el abogado, que no te los explica ningún código, pero que lo padece el más humilde de los, uno porque se ha hecho conocido y porque de última tiene un teléfono a quien llamar y dice, mira, arreglame esto porque te hago un despelote. Bueno, pero el anónimo abogado lo padece todos los días y lo padece la persona que va a vernos en cualquier fuero del derecho y no le podemos dar respuesta porque el poder político siempre antepone sus necesidades. Para los jubilados no hay presupuesto, para los trabajadores pueden esperar, y así seguimos postergando cosas y seguimos resignando nuestra calidad de vida como ciudadanos de este hermoso país, ¿no? Bien, hay algunas cuestiones que están saliendo a través del chat. Por ahí, si yo se la menciono, no sé si la doctora María Cecilia López Cacabelos quiere hacerlo directamente o prefiere que yo lo lea del chat, pero puede servir como un disparador para no hacer de la charla una exposición lineal. ¿Le parece, doctor? Me parece perfecto. Buenísimo. Bueno, lo leo yo. Dice la doctora María Cecilia López Cacabelos, disculpe doctor, pero los juzgados, al menos en la provincia de Buenos Aires, están colapsados de causas. Hay juzgados donde cada empleado lleva más de 1.500 causas, no hay recursos materiales y pocos empleados. No es que no se quiera impartir la máxima excelencia de justicia al ciudadano, pero tanto los empleados como los jueces son seres humanos que tienen límites también a lo que pueden hacer. El que conoce tribunales lo sabe, no se puede trabajar más así, se necesita más gente y más preparado. Y más preparada. ¿Qué dije? Para eso se necesita presupuesto. Para generar presupuesto, yo te puedo decir, litigo frecuentemente en La Matanza, hay fiscalías descentralizadas que no tienen tóner para la impresora. Lo vivo porque lo padezco, porque lo sé. Vas a una comisaría, hace una denuncia y no tienen papel, por ejemplo. Entonces, yo no cargo contra el sistema, cargo contra quienes tienen la responsabilidad que le asigna la ley y la Constitución. En el caso de los fiscales, el procurador de la Corte, Contegrán, un señor muy respetuoso, un señor muy atildado, que no vive en la provincia de Buenos Aires, vive en la capital, pero tiene el asiento de su fiscalía, y que no conocía la provincia de Buenos Aires, y vino a hacerse cargo de los fiscales de la provincia de Buenos Aires. Cuando claramente vos decís, señores, no tienen presupuesto, me voy a ver al gobernador, mire, ministro de Justicia, mire, no podemos trabajar más, no, tenemos desbordado tal departamento judicial. La gran mayoría de los departamentos judiciales de Gran Buenos Aires están desbordados en su capacidad funcional, esto lo sé, y lo que creo es que tenemos que llevar adelante una reforma, pero para eso necesita plata, y en este momento no hay plata, por lo cual te digo, tenés que asignarle importancia a las causas que realmente son importantes.
Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Adelante, doctora. Sí, por favor. No llegamos a escucharla. No, es como que el micrófono está desconectado. Se escucha una fritura, pero no su voz. Claro, el micrófono está conectado, ¿no? Parece que sí, está prendido el micrófono. No te escuchamos, María Cecilia. Te vemos que está el micrófono prendido, pero no sale tu voz. ¿Puede ser? Acá Fernando Iglesias está haciendo que se ponga claro, que se conecten más cerca del micrófono. ¿Qué decías, Gustavo, de la fritura? No, que se escucha como una fritura, pero no se escucha la voz. Bueno, yo aprovecho, tengan cuidado con los fritos que después cae mal a esta hora, ¿eh? Bueno, doctora, a ver. No. No tenemos suerte. Bueno, mientras la doctora arregla el problema técnico, a ver si alguien quiere participar, Fernando. Hola. Bien, ahora sí, bien. Hola, quería hacer una pregunta, doctor. Sí, cómo no. Usted habló recién de pandemia de femicidios. Le quería preguntar qué piensa de la legítima defensa en casos de violencia doméstica, debido al difícil acceso de las mujeres a la justicia y las sentencias de los jueces, que son la mayoría sin perspectiva de género. ¿Qué piensa? ¿En algún caso particular se puede llegar a encuadrar la legítima defensa en estos casos? Siempre y cuando haya racionalidad en el medio empleado para repeler la agresión del cónyuge no conviviente o del concubino no concubiente, perfectamente podría ser. Lo que pasa es que hace poquito tuvimos ahí el episodio del fiscal de Río Negro, que tuvo un cruce con una periodista de C5N. Esa perspectiva, una visión. Cuando vos le decís, flaco, mirá, te la voy a hacer corta. Los hombres matan a las mujeres, los hombres matan a las mujeres. Si las mujeres matan a los hombres, también las mujeres matan a los hombres, pero en muchísima menos cantidad. Evidentemente los seres humanos no podemos resolver las cuestiones de pareja, entonces tenemos que recurrir a la justicia. Y la justicia ha mostrado, porque el poder político, entiendo los avances que se han hecho, prohibición de acercamiento, pero nunca alcanza, al contrario, creo que los potencia. Y creo que aplican ese viejo axioma de Florencio Sánchez, la maté porque era mía, ¿viste? Es así, me parece que ahí está el problema. Creo que aquella persona que se le dicta una prohibición de acercamiento, el Estado debe garantizar que cumpla con la misma y tiene que arbitrar todos los medios tendientes. Y le repito, hay unidades militares ociosas que perfectamente pueden albergar a las personas que tienen problemas de violencia, que es mayoritariamente la sociedad resuelve sus problemas a las puteadas, a las trompadas y a los tiros. Y ninguna comunidad, ninguna sociedad organizada funciona así. Vos notaste, vos Walter, hablaste de Texas. Yo he estado en Nueva York, en Brooklyn, y vi cómo le dieron la orden a un morochito que, en mi opinión, no escuchó y lo acribillaron a balazo de 3 lados. Yo no lo podía creer. En Brooklyn, yo no lo podía creer. Lo mataron porque era negro. Esto te estoy hablando hace 2 años. Entonces, me parece que el Estado es el que debe de asignar de qué manera combatimos un problema. Si no podemos combatir los femicidios, ¿qué nos quedará si tuviéramos organizaciones delictivas como las que tiene México, Colombia, que todavía no las tenemos
Todavía, no sé por cuánto tiempo más. Tenemos a los monos que les quieren dar una entidad como de un cártel mexicano, creo que si van a México los monos ni siquiera le atan los cordones de zapatilla a los mexicanos. Yo quería, no sé, está así la comparación que hiciste con los monos, nuestro cartel criollo sería, ¿no? Los monos. A ver, yo me preocuparía más de ver cómo sacan la soja y la llevan por el río Paraná, Paraguay. Te doy el ejemplo de la empresa quebrada Vicentín, que exporta más por Paraguay sin producir nada allá que por Argentina. Ahí está la plata negra. Vos seguís la plata y encontrás la matufia, ¿viste? Los monos han hecho de la venta territorial un dinero, pero tampoco es lo que cuentan, ¿no? No, sí, pero es verdad lo que vos decís. La plata grande y después de los años 90, cómo se ha perdido soberanía. Pero bueno, hemos hablado acá también de ese tema. Yo, volviendo al tema de la pregunta que te hicieron respecto de los casos de violencia de género, respecto a lo que vos bien dijiste, las restricciones, ¿no? Y todas las medidas que se han tomado y que han avanzado mucho en el tema, hay que tener cuidado con una cuestión, que yo no sé dónde está la solución, y es que muchas veces, y hemos tenido casos donde fulana de tal denunciaba a fulano de tal, y se hacía una restricción. Fulana y fulano después se arreglaban. Después podemos debatir la cuestión psicológica y todo lo que conlleva esto, pero vamos a la cuestión material. Fulana y fulano se arreglaban, comenzaban a noviar, pero como la restricción se la habían puesto en 3 de febrero, que es el Departamento Judicial de San Martín, se cruzaban la General Paz y se iban a vivir a Devoto, ponele. Entonces ahí no había restricción perimetral. Y volvía a repetirse la misma situación y volvía a caer en otra jurisdicción pidiendo la misma medida y así sucesivamente se iba reiterando. Sucede, vuelvo a decir, hay que tener también mucho cuidado con esto y dónde está, cómo se detiene esta cuestión que muchas veces, bueno, podemos encontrar, ya les digo, la matiz psicológica y todo lo que ustedes quieran, pero bueno, hay que tener también mucho cuidado con este tipo de cuestiones que no ayuda, ¿no? al proceder de la justicia, por más que tenga sus deficiencias, y que las tiene, y sobre todo en cuestión de género. Que se ha avanzado mucho, no cabe ninguna duda, pero que falta también un gran tramo tampoco. Y bueno, tenemos que sintetizarlo diciendo que explicarle a las personas, a las mujeres que son víctimas de violencia de género, que el violento no cambia, que el violento no se cura, que el violento no se arregla. La persona que tiene una estructura de personalidad violenta es violento en cualquier forma, con lo cual es altamente probable que en una relación de violencia termines mal o termines lesionada, con lo cual tenés que terminar con la relación. Meterme en cómo de la forma que se relacionan las personas ya es algo muy personal. Creo que hay una enorme ausencia de educación, una enorme ausencia de capacidad de decir esta relación me hace bien, esta relación me hace mal. Todos hemos padecido directa o indirectamente algún episodio de violencia. En vos está, si vos repelés esa violencia o de pareja, si decís, bueno, acá termino y enojate, y bueno, creo que el problema es cómo vos pones límites en tu vida en aquellas situaciones que te hacen muy mal. Bueno, creo que las personas del día a día nos muestra donde mujeres de todas las edades no pueden terminar con una relación y terminan con una relación y la próxima relación que repiten también es una relación tóxica, donde también está presente la violencia. Me parece que hay un ida y vuelta que tenemos que trabajar mucho en el tema educativo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, han ido surgiendo algunas cuestiones. Sí, decime. Antes de que se agote el tema, pasás a las preguntas y damos protagonismo a los presentes, que es lo más importante, ¿no? No, pero decía que respecto a lo que decía José Luis, que es cierta esta cuestión, ¿no? Pero muchas veces, mirá que se repite con la misma persona, pero yo lo veo cotidianamente, no solamente en cuestiones penales, sino muchas veces también en cuestiones de familia, ¿no? Y vos decís, che, pero está bien, viene a lo mejor de una relación, o no, una relación violenta o no, pero ¿qué pasa con aquella persona? Que hemos visto casos, y vos que estás en la tele a lo mejor los viste más que yo, hemos visto casos donde una persona entra en una relación, como vos decís, esa persona no cambia, entonces, che, estoy teniendo una relación con alguien
que ya tiene una restricción perimetral de su expareja, de su ex esposa, o tiene una causa ya de violencia y tiene un antecedente que podemos decir que podemos llamarlo grave, ¿no? Grave. Entonces, ¿qué es lo que lleva a esa persona a pensar que esto no se va a volver a repetir? Y ha terminado gente muerta. ¿Vos te acordás el caso de la chica esa muerta en un albergue transitorio de San Martín, ¿no? Por una persona que tenía una causa así pendiente con la justicia? Y el otro día, hablando con una clienta también, me dice, no, porque el padre de mis hijos me amenaza que me va a sacar a los chicos, qué sé yo, y bueno, buscando el porqué, me dice esta señora que está teniendo una relación nueva de pareja con una persona que tenía una causa de violencia de género y que casualmente en este momento estaba presa. ¿No? O sea, ¿qué es lo que lleva a una persona? Vuelvo a decir, una cosa es reincidir con la misma persona y pensar que puede llegar a cambiar o dar un montón de oportunidades, pero ¿qué hace que una persona pueda, digamos, no tomar este recaudo con gente que ya viene pesada, digamos, ¿no? Imposibilidad de generar imposibilidad de generar relaciones sanas. Creo que están inmersos en un círculo de violencia donde necesitan de ese tipo de relación o no saben relacionarse con otro tipo de personas y creo que fíjate que van mutando, van de una relación menos violenta a una relación más violenta, una más violenta, una más violenta, y creo que en ese devenir tenemos un serio problema social que es yo noto, tuve la suerte de nacer en una familia que, si bien soy hijo de padres separados, fui el primero en la escuela que mis padres se separaron, no me voy a olvidar nunca que me miraban como enfermito, y mi viejo era un tipo, y mi viejo era y es un tipo muy violento. Y en un momento, recuerdo, yo era chico, era adolescente, me acuerdo en un momento me puse en el medio y dije, bueno, así nunca más nada acá porque yo te mato. Y se lo dije convencido, los años pasaron y lo volvería a hacer, sí, lo volvería a hacer, pero me parece que es un rol que no debe de ocupar un hijo. Me parece que las personas no saben decir, basta, esta relación me hace mal, acá termino. Y cómo genero una nueva relación y buscando un ambiente social diferente al que tengo. Pero cuando vos tenés 17 años, me pasó el otro día a conocer a una persona en la puerta de una fiscalía, 17 años, 3 hijos de distintos padres. La madre tiene 35 y la abuela tiene 35 años. Dije, no, hay algo que está bien. Hay algo que yo no puedo abordar como abogado, ni siquiera entenderlo como hombre. Me parece que la institución familia está terminada hace rato y creo que es donde realmente tenemos que trabajar más fuerte y donde, en general, donde ves una chica violentada o un chico violentado y en ausencia manifiesta y de la autoridad paterna. El padre es la autoridad, la madre es el amor. Al menos es lo que a mí yo recuerdo. En mi casa siempre la ley, los límites los marcaba mi viejo y mi vieja era quien nos mimaba, pero mayoritariamente los tipos se van de la casa, se desentienden los hijos, la mujer repite relación con otra persona, tiene otro hijo y así van mutando y el hombre viene y gracias y los hijos a la buena de Dios y después termina lo que termina, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, decía que antes de pasar a todas estas cuestiones que están surgiendo, me gustaría darle la palabra a la doctora María Cecilia López Cacabelos, a ver si puede ahora, superado el problema técnico, decir su pensamiento. No, tenemos suerte. No, no se escucha. ¿Vos nos escuchás a nosotros? ¿Vos nos escuchás a nosotros? Bien. Pero nosotros a vos no. No, nosotros no te escuchamos, por lo que vamos a resolver, te vamos a dar una nueva audiencia, ¿eh? Te vamos a decretar una nueva audiencia por problemas técnicos. Bueno, hacela por el chat porque yo estuve leyendo algo de lo que vos habías escrito, dale. Gracias, ya se va a solucionar, no hay mal que no tenga solución. Acá Verónica Rodríguez Gabriolo dice, las perimetrales por lo general no se cumplen. ¿Qué propone usted para que en el caso de que una persona tenga perimetral pueda ser efectivamente cumplida? ¿No es así? Primera denuncia de violencia agravada en el contexto de género, 60 días de reclusión
en unidades militares y trabajo de utilidad pública. Legislan cada estupidez. ¿Por qué no legislar aquellas cosas? A ver, un mandato judicial o una ley es para cumplirla. Si la gente no la cumple es porque en criollo dicen, me chupan huevo. Y la verdad que yo creo en el derecho, creo en la justicia y creo en los jueces, de los buenos y de los malos. Un mandato judicial, una manda judicial es para cumplir. Si uno no la cumple, tiene que ajustarse a las consecuencias que le puede generar ese incumplimiento. Así de sencillo. Gracias. Acá Karina Galván pregunta, dice, si usted cree que los casos que son extremadamente mediatizados, debería reverse el juicio por jurados. Ya dije al principio, propugné muchísimos años en la instauración del juicio por jurados. Haber visto, me acuerdo, Villar Cataldo, haber visto El carnicero de Campana y haber visto Melina Romero, la chica de San Martín, esa chica de 17 años que se muere una sobredosis de droga, me hicieron cambiar la manera de ver. Sí, creo que en definitiva uno se lleva por sensaciones. Y dije que el jubilado de Quilmes seguramente tiene buenos abogados. No tengo buena relación con uno de ellos, pero con otro sí, que es el doctor Soto, precisamente el abogado de Chocobar. Seguramente van a someter este juicio al imputado, un juicio por jurado, donde el pueblo ha dicho mayoritariamente la víctima es el jubilado y el delincuente está bien muerto. No estoy de acuerdo, lo ejecutan en el piso. No voy a cambiar mi manera de pensar, ni mucho menos mi manera de expresarme, pero la voluntad popular ha entendido y ha de entender que el hombre es no culpable y ha de ser absuelto en el juicio por jurado. Acuérdate que esto lo vamos a hablar en un año, seguramente. Perfecto, gracias. Bueno, hay otra pregunta, no puedo saber identificar correctamente a la persona, supongo que el nombre es Vanessa, el apellido P, pero no tengo más datos que ese. Dice, con respecto a la justicia, muchas veces se equivoca, nada justifica la justicia por mano propia, pero por ejemplo hace unos días un juez liberó a un hombre que abusó de su hija porque no hubo acceso carnal, sino otro tipo de abuso. Pero bueno, en esa falla la justicia también hicieron que los vecinos quisieran lincharlo, ¿no? Primero, no sabemos qué pasó en la casa, no sabemos cuál es el resultado de la Cámara Gesell. La Cámara Gesell accede solamente el juez, el fiscal, el defensor, la víctima del otro lado del vidrio y quien entrevista. No sabemos si no hay indicios de abuso sexual, no puede haber detención. Seamos respetuosos. ¿Por qué mentiría la víctima? ¿Por qué diría que no si realmente pasó o viceversa? ¿Por qué diría sí si realmente no pasó? Creo que hay los quienes entrevistan a las víctimas, y he presenciado muchísimas cámaras Gesell, tienen la suficiente autoridad como para llevar a la víctima para que cuente el momento si es que tuvo un episodio de abuso sexual, pero no podemos guiarlos. Los vecinos cuentan lo que les cuentan. Esto se llama lo que se llama el chisme de barrio. El chisme de barrio no acepta ninguna otra versión que no sea la que ellos creyeron que era la verdad. Y yo la verdad llevo, qué sé yo, 30 y largos de abogado. Uno termina contagiándose de esto, de la abogacía social o derecho penal. Escucho hablar a una persona y por alguna extraña razón, serán tantos años de escuchar mentirosos y otros no tanto, que uno termina creyendo en nadie. Evidentemente, aquella persona que ha sufrido un episodio de abuso sexual, conocemos la manera que se manifiesta y lo que le ha pasado y cómo se presenta en UCIA, y tenemos otras personas que realmente no te dan ni siquiera por la prueba, te da para que puedan contar lo que realmente les pasó, si es que les pasó o no les pasó. Bueno, en mi intención, tantos años de ejercer el derecho penal. Bien. Yo si me permitís, Gustavo, sí, voy a aprovechar nada más esta ocasión simplemente para hacer una manifestación. Estoy absolutamente en contra de lo que es la Cámara Gesell, no más allá de, creo que debe ser modificado esto de analizar a los niños, en especial, como si fuesen animalitos en un laboratorio. Me parece algo totalmente aberrante y que va en contra de la Convención de los Derechos del Niño. Creo que debemos buscar otro sistema. Al niño hay que estudiarlo, verlo,
estudiarlo es una mala palabra que dije, ¿no? Hay que observarlo en su medio de vida, no a través de un vidrio, en un cuarto donde el niño ni siquiera sabe lo que se le está haciendo, porque se le miente, ¿no? De alguna manera, y lo estamos observando como un animalito bajo la lupa. Creo que el modo de tomar conocimiento de ciertas cosas hay que hacerlo en el medio de vida de ese niño y conocerlo de otra forma. Espero que eso se modifique, ¿no? Eso es una opinión, me hago cargo, ¿eh? Así como me hice cargo del juicio por jurado con todo lo que vamos a tener que esperar para que la sociedad cambie, me hago cargo de esto de la Cámara Gesell. Walter, contesto 2 preguntas más y me tengo que ir al canal. Perfecto, perfecto. Antes que nada, te agradecemos, y no queremos abusar de tu generosidad, y vos ya salís porque estás presencial, ¿no? En el canal no estás por Zoom. Claro, nosotros salimos en vivo de 20 a 22. No hacés como Beto Casella, vos que te quedás en tu casa. Ya me hicieron hacer cuarentena un mes, cuando Chiche se había descompuesto pensaron que era COVID, ¿viste? Y nos metieron, Claro. nos guardaron antes. Te mandaron a casa te mandaron con la pulsera a tu casa. No, ya está. Un mes de aislamiento fue suficiente para un tipo tan ansioso y tan activo como yo, ¿no? Imagínate lo que me está pasando a mí, ¿no? Bueno, Claro. che, bueno, vamos con un par de preguntas que el doctor se va a retirar un poquito antes, y agradecerte, agradecer tu generosidad, tu presencia. Yo espero que te hayas sentido cómodo, y muy que te haya cómodo, y gustado. repitámosla, sí, no hay problema. Está, como no, con mucho gusto acá tener las puertas abiertas. Bueno, le cedo la palabra a Gustavo, que yo siempre lo piso a Gustavo. No hay problema. Bueno, la doctora María Cecilia López Cacabelos dice, los juzgados de familia dan asistencia psicológica tanto a la víctima como al victimario. Depende de ellos que concurran o no. Generalmente no concurren. En el caso de violencia familiar, no solo está enfermo el violento, sino la víctima también. Un poco lo que decíamos, ¿no? O lo que decía usted concretamente. Hay una cuestión, pero tenemos, a ver, hay una cuestión, no podemos escindir lo que pasa en las cuestiones de violencia familiar, del fuero penal. Tenemos la mitad de los chicos de 14 años pobres, comen cuando pueden y lo que pueden. No tuvieron la suerte que tuve yo de llegar a mi casa y que mi mamá me esperara con la comida cuando venía del colegio. Mientras no arreglemos esos enormes bolsones de desigualdad social, no pensemos arreglar nada, porque vos le hablás de psicólogo y le dan una entrevista con el psicólogo para dentro de 3 meses, o 4, o 3, y el problema es para ayer. Me parece que hay cuestiones para atender que son centrales: ir a la escuela, comer, tener una revisación médica. Chicos que, fíjate que nos pasa acá en la capital, que tenemos bolsones en barrios que los chicos no tienen conexión a internet porque los padres usan los teléfonos para boludear, no para que los chicos puedan tener clase. Me parece que ahí es donde tenemos el problema, apuntar fuertemente en la educación, en la alimentación y la revisación médica. Me parece que hay que apuntar a cosas que son elementales en tu condición de persona humana. Una última pregunta. Juan Maciuli pregunta, ¿qué diferencia hay entre la legítima defensa y el exceso en la legítima defensa? Excelente pregunta. La legítima defensa es cuando, a ver, una persona me viene como pasó el jubilado dice que fue atacado fue golpeado con un destornillador, vos le pegaste un tiro, le diste en la pierna, lo pusiste en fuga, porque en general el agresor cuando recibe un disparo se va, y el exceso de la legítima defensa, o en este caso era un homicidio, pues sería si vos venís a atacarme con una pistola y yo te tiro con un cañón. Eso es el exceso de la legítima defensa. Hay exceso de la legítima defensa en el caso Chocobar, que le tira un tiro de más y ahí hay un exceso en la legítima defensa. Me parece que siempre tiene que haber racionalidad entre el medio que vos utilizás para repeler una agresión y tiene que haber una agresión ilegítima. Quien te viene a robar te está agrediendo ilegítimamente. Si viene a arreglarte con un cuchillo no le podés tirar con una escopeta, tenés que tirarle o ponerlo en fuga o reducirlo con un medio racional. No puede haber una desproporción entre la agresión y repeler el ataque. Perfecto. Bueno, ojo que más allá de la falta de proporción, que bien vos mencionaste, y volviendo al caso de Chocobar, analizamos nuevamente el video y vemos que nos pasamos un pasito más del exceso.
¿no? Porque teníamos la legítima defensa, me excedí, pero acá ya me pasé del exceso, acá yo me fui al homicidio directamente. Acá me fui al homicidio, allá ya te fuiste al homicidio. Si no querés hacerlo agravado, pero por lo menos simple, déjamelo. Bueno, estoy con vos, estoy en el agravado, pero te quiero decir que ya tenemos legítima defensa, exceso, y vamos al homicidio directamente. Yo creo que en el caso de Chocobar ya se pasó del exceso, no fue que se excedió, sino que se excedió más todavía. Entonces ahí ya pasó, se pasó de la raya, se fue al homicidio. No sé si vos coincidís con... Bueno, esto pasa en sociedades que claramente son influenciables. Y el Estado dice, no, acá a ver, el muerto le pegó 14 puñaladas al turista extranjero para robarle la máquina de fotos. Sí, es verdad, pero no por eso tiene el derecho de matarlo. Con un tiro ya lo había reducido. ¿Para qué le pega el segundo? No estaba mal formado. Bueno, capacitar a un policía lleva... Hay que separar lo que es la vocación de la necesidad. Hoy ser policía te representa tener sueldo, aguinaldo, vacaciones, obra social, y es bueno para la sociedad en que vivimos. Pero capacitarte lleva mucho tiempo y yo creo que muchísima gente entra a la policía por necesidad, no por vocación. La vocación es otra cosa. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor José Luis Ferrari. Lo liberamos y desde ya le agradecemos por la charla del día de la fecha. Muchas gracias. Muchísimas gracias y hasta otro momento. Sí, gracias, gracias, un abrazo grande. Ahora te vamos a ver a la noche. Ahora en un rato vamos a ver. Gracias. Un gran abrazo, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Espero que el auditorio haya quedado contento con nuestra charla del día de hoy. Ahora le voy a dar la palabra a Gustavo, pero no te olvides porque la semana que viene, el miércoles que viene, ahora viene el viernes, nada que ver con los que están enamorados del penal. El viernes viene una doctora a hablar de la nueva ley de alquileres. Atención, porque muchos no la entendieron, así que el que tenga ganas se viene a hablar de la ley de alquileres. El sábado vamos a hacer un homenaje especial a la compañera Evita, así que también esperamos que compañeros y compañeras nos acompañen en esa jornada. La semana que viene, el día lunes, mirá cómo estamos, cómo venimos con agosto, mirá cómo me acuerdo, vos sí te acordabas, Gustavo, el día lunes tenemos una jornada de derecho laboral sobre despido, todas las diversas modalidades, como me gusta decir a mí, del despido, y obviamente no va a faltar lo que sucedió y está sucediendo en la pandemia en este año tan especial. El día miércoles va a venir Adrián Albor, mi querido amigo Adrián Albor, colega abogado, colega docente de la facultad y abogado de presos políticos, ¿no? Hablarnos de la reforma judicial. ¿Qué pasa con esto de la reforma judicial? El día viernes tenemos una clase otra vez de civil que tiene que ver con la cesación de pago. ¿Qué pasa con lo que no garpamos en la pandemia? Y cerramos el lunes 31 con la doctora Carzoglio, secretaria del Juzgado 6 de Familia de San Isidro, obviamente con un tema de familia que seguramente va a ser de interés. Bueno, me voy antes de darle la palabra a Gustavo, mañana, si me quieren seguir escuchando, si no se cansaron todavía, mañana, el día jueves, viernes y domingo a las 17 horas por el Provincial Radio Online, vamos con 2020, un programa de radio para pasar una hora juntos con música de rock nacional. Bueno, ahora le doy la palabra a Gustavo, y que les va a dar algunos avisos. Yo realmente espero que les haya gustado mucho la charla del doctor Ferrari, que hayan quedado conformes, y bueno, será hasta la próxima. Gracias, Gustavo. No, por nada, Walter. Bueno, y para cerrar nada más agradecer a la doctora María Cecilia López Cacabelos por haber participado, a Wilson Ríos, a Verónica Gabriolo, a Juan Maciuli, a Karina Galván, y a todos aquellos que estuvieron presentes en la charla del día de la fecha y que algunos ya son caras conocidas en las charlas de Legar. Muchas gracias a todos y los esperamos para la próxima charla. Muchas gracias. Adiós.